Hola, hoy trabajaremos en la resolución de triángulos rectángulos. Vamos a recordar el concepto de un triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo era aquel triángulo que tenía un ángulo recto. Y resolver un triángulo rectángulo significa hallar la medida de sus tres lados y sus tres ángulos, utilizando la propiedad de los ángulos interiores, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Vamos a considerar un triángulo ABC, un triángulo rectángulo en A, y consideraremos los ángulos interiores alfa, beta y delta. De la misma forma, con letras mayúsculas designaremos a los lados, el lado A, el lado B y el lado C. El lado A, que es el de mayor longitud, es opuesto al ángulo alfa, que es el ángulo recto. El lado B es opuesto al ángulo beta y el lado C es opuesto al ángulo delta. Al lado opuesto al ángulo recto, que como el que vemos acá, que es A, lo vamos a denominar hipotenusa. Y a los otros dos lados que forman parte del ángulo recto, los vamos a denominar catetos. Por ejemplo, yo puedo decir, si considero el ángulo beta, el lado B es el cateto opuesto al ángulo beta. B, decimos entonces que es el lado opuesto al ángulo beta. Y que C, que es el lado que forma parte del ángulo beta, lo voy a denominar cateto adyacente. O sea que beta tiene un cateto opuesto y tiene un cateto adyacente. El mismo análisis realizo para delta, que es el otro ángulo agudo. Si consideramos delta, C es el cateto opuesto y B es el cateto adyacente. Dado delta, nuevamente, C es el cateto opuesto y B el cateto adyacente, mientras que la hipotenusa es siempre la hipotenusa para el triángulo. Por lo tanto, para resolver los triángulos rectángulos, vamos a utilizar primero la propiedad de los ángulos interiores que aprendiste ya hace algunos años atrás, que decía que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Es válido para todo triángulo, por lo tanto para los triángulos rectángulos también. Vamos a ver ahora el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente es aplicable a los triángulos rectángulos y dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué significa esto? ¿O cómo expresamos esto? El cuadrado de la hipotenusa es A, por lo tanto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados ¿de qué? De los catetos. O sea que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. De aquí puedo despejar B al cuadrado y C al cuadrado. ¿Cómo despejaríamos B al cuadrado y C al cuadrado? Si quiero despejar B cuadrado, realizo una transposición de términos y C cuadrado, que está sumando en este miembro, aparece restando en el otro. Por lo tanto, B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Haciendo el mismo análisis, C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Ahora, pero yo en realidad lo más probable es que no necesite el cuadrado de los catetos o el cuadrado de la hipotenusa. Sí necesite la hipotenusa o los catetos precisamente. Entonces lo único que debo hacer es despejar. Si A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, el exponente aparece como índice de la raíz en el otro miembro. Por lo tanto, siempre la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Haciendo el mismo análisis, cada cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto. Y como vemos acá, este cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto, que es B al cuadrado. Bien, ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Decimos que toda razón trigonométrica es aquella razón que relaciona las medidas de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos de ese triángulo. Volvemos nuevamente al triángulo que teníamos anteriormente, el triángulo ABC. Consideramos el ángulo beta, recordamos que B
es el cateto opuesto a beta y C es el cateto adyacente. Si consideramos el ángulo delta, C es el cateto opuesto y B es el cateto adyacente. Por esto, vamos a considerar como primera razón trigonométrica el seno de un ángulo. Recordemos que las razones trigonométricas están referidas siempre a los ángulos agudos, no al ángulo recto. Entonces decimos, vamos a definir como seno de un ángulo al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de delta va a ser igual al cociente entre el cateto opuesto, que es C, sobre la hipotenusa, sobre A. Entonces, el seno de delta es cateto opuesto sobre hipotenusa, es C sobre A. Vamos a definir como coseno de un ángulo al cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, dado delta, es igual al cociente entre el cateto adyacente, que es B, y la hipotenusa, que es A. B sobre A. De la misma forma, definimos como tangente de ese ángulo al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea que la tangente de delta va a ser igual al cateto opuesto, que es C, sobre el cateto adyacente, que es B. Bien, luego vamos a ver de qué forma ocupamos estas razones trigonométricas. Ahora, lo hicimos con respecto al ángulo delta, encontrar el valor del seno, coseno y tangente. Pero el ángulo beta también es un ángulo agudo. Por lo tanto, vamos a definir como seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, B sobre A. Coseno de beta va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, C sobre A. Y tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, opuesto sobre adyacente, B sobre C. Allí tenemos definidas las tres razones trigonométricas. Bien, vamos a resolver algunos problemas, pero basados principalmente en el teorema de Pitágoras, o sea, para hallar la medida de los tres lados de los triángulos rectángulos. Por ejemplo, tenemos el primer triángulo rectángulo, ABC, de lados A, B y C, hipotenusa A y catetos B y C. Hipotenusa A y catetos B y C. Y me dicen que los datos son el valor de B y el valor de C, o sea, me dan el valor de las medidas de los lados o catetos. En este caso voy a calcular el valor de la hipotenusa como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, como vimos anteriormente. Lo único que debo hacer es reemplazar el valor de B por 4 metros y el valor de C por 3 metros. Tener en cuenta que estos valores tienen que estar elevados al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar la raíz cuadrada de 16 metros al cuadrado y de 3 metros al cuadrado, o sea, serían 9 metros cuadrados. Por lo tanto, me va a quedar que la medida de la hipotenusa A es igual a 25 metros cuadrados. La raíz cuadrada de 25 metros cuadrados es 5 metros. Ahí obtengo directamente la medida de la hipotenusa. Ahora puede ser el caso también que me den otro triángulo y de datos me den un cateto y la hipotenusa. Por ejemplo, en el triángulo ABC me dicen que la medida del cateto B es de 80 centímetros y la hipotenusa son de 120 centímetros. Me piden la medida de C. Como dijimos, todo cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Reemplazo el valor de A por 120 centímetros y el valor de B por 80 centímetros. Elevo al cuadrado cada una de esas medidas y obtengo que el valor de C es de 89,44 centímetros. Y veamos el otro ejemplo, que es muy parecido al ejemplo 2. Me dan también acá la hipotenusa, la medida de la hipotenusa y la medida de uno de los catetos. Me piden la medida del otro cateto. Para calcular ese cateto, lo calcularé como la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Reemplazo A por su igual, que es 14 decímetros, y el valor de C por su igual, que son 3 decímetros. Los elevo al cuadrado y obtengo que B es igual a la raíz cuadrada de 187 decímetros cuadrados. Realizo esa operación y obtengo que la medida del cateto B es de 13,67
decímetros. Entonces ya he resuelto el triángulo con respecto a la medida de los lados, que es lo único que me estaban pidiendo. Ahora resolveremos distintos triángulos rectángulos. Recordemos que resolver un triángulo rectángulo es hallar la medida de sus lados y de sus ángulos. Un caso a tener en cuenta que es muy, pero muy importante para poder resolverlos, debemos relacionar los datos con las incógnitas, o sea, los datos que nos da el problema y con las incógnitas que tengo que calcular. Por ejemplo, si tengo este triángulo rectángulo de lados A, B y C y de ángulos beta y delta, y me dicen que los datos son el lado C y el lado A, o sea, el cateto C y la hipotenusa A, resolver el triángulo significa hallar la medida de los lados o ángulos que faltan. Por lo tanto, me falta calcular la medida del lado B, el ángulo beta y el ángulo delta, ya que el ángulo restante sabemos que es de 90 grados. Aquí coloqué las razones trigonométricas para tenerlas en cuenta y vamos a comenzar calculando el lado B, la medida del lado B. El lado B, recordemos que es un cateto. Entonces, si voy a relacionar los datos con las incógnitas, voy a relacionar la incógnita que es B con los datos, que es C y A. Son C y A. ¿Qué razón trigonométrica me relacionará? La razón trigonométrica o teorema de Pitágoras me relacionará un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Evidentemente el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, un cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Reemplazo el valor de A y el valor de C por sus iguales y resuelvo la raíz. Y me dice que el valor de B es igual a 12 metros. Por lo tanto, no vamos a entrar mucho en detalle en este cálculo porque ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahora me falta calcular la medida del ángulo beta y la medida del ángulo delta. Vamos a calcular beta primero. Entonces, voy a relacionar mi incógnita, que es beta, con los datos que tengo. ¿Qué razón trigonométrica me relacionará? El ángulo, ese cateto y la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me vinculará? El ángulo, este cateto que es C y la hipotenusa. Si yo tengo en cuenta que beta es el ángulo, C es el cateto adyacente, porque beta es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, la razón trigonométrica es el coseno. Por lo tanto, el coseno de beta es igual a C sobre A. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí lo podemos ver en esta expresión. Por lo tanto, el coseno de beta va a ser igual. Reemplazo el valor de C por 5 metros y el valor de A por 13 metros. El coseno de beta es 5 dividido 13, es 0,38. Puedo simplificar las unidades y me queda que el coseno de beta es 0,38. Pero yo no necesito el coseno de beta, necesito el valor de beta. Entonces la función inversa del coseno es el arco coseno. Beta es igual al arco cuyo coseno es 0,38. Este arco coseno lo puedo calcular gracias a la calculadora buscando la segunda función o función inversa. La función inversa del coseno me va de 0,38 me va a dar el valor del ángulo. En este caso 67 grados 40 minutos. Ya calculé beta, entonces me falta calcular delta. Para calcular delta puedo hacerlo de dos formas. Primero, obviamente, utilizando los datos. Relacionar datos con incógnitas nuevamente. El ángulo delta es una incógnita. ¿Y qué datos tengo? C y A, que son mis datos. O sea, de delta, ¿qué es lo que es C? Es el cateto opuesto. Y A es la hipotenusa. O sea que utilizaré la función seno. La razón trigonométrica seno. Seno de delta es C sobre A. Entonces, seno de delta es igual a C sobre A. A partir de allí, reemplazo 5 sobre 13. Por lo tanto, el seno de delta es igual a 0,38. En este caso es el mismo valor que teníamos acá. Por lo tanto, delta es igual al arco seno de 0,38.
buscando la función inversa del seno, que es el arcoseno de 0,38, y calculando en la calculadora la inversa del seno, segunda función del seno, voy a obtener que el valor de delta es 22 grados 20 minutos. Ahora, si yo tengo que el valor del ángulo recto es de 90 grados y sé que beta es 67 grados 40 minutos, podría haber aplicado la propiedad de la suma de los ángulos interiores para calcular el valor de delta y hubiese tenido el valor de delta resuelto en vez de aplicar esta razón trigonométrica. Pero, como dijimos, vamos a basarnos siempre en los datos y en las incógnitas y los datos que tengo para poder resolver, porque si hubiese calculado mal beta por algún error, por error de arrastre también hubiese calculado mal delta. Es por eso que utilizamos siempre las razones trigonométricas. Eso que expliqué ahí es lo que está escrito en este rectángulo. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo ABC y me dan de datos el valor de B, o sea el cateto, me dan el ángulo beta, que es de 40 grados, y tengo que calcular, por lo tanto, la medida de los otros lados, la hipotenusa y el otro cateto, y el valor del ángulo delta, ya que el valor de alfa ya sé que es de 90 grados. Aquí he vuelto a copiar el valor de las razones trigonométricas. Ahora, si voy a calcular primero el valor de la medida de la hipotenusa, veo qué datos tengo. O sea, que tengo de incógnitas A, tengo el lado B y el ángulo beta. Tengo A, el lado B y el ángulo beta. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Nuevamente, el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. La razón trigonométrica que me relaciona esas tres variables es el seno del ángulo. Por lo tanto, el seno del ángulo beta, dijimos que era cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de beta es B sobre A, entonces. Bien, seno de 40 grados, que es lo que vale beta, es B sobre A. Por lo tanto, seno de 40 grados es 5 metros sobre A. A es mi incógnita. A, si está dividiendo, para poder despejarla, tiene que estar en el numerador. Por lo tanto, la hago aparecer en el primer miembro multiplicando. Si está dividiendo, aparece multiplicando. Por lo tanto, A es igual a 5 metros sobre el seno de 40. El seno de 40 lo calculo con la calculadora, que me da 0,75. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa es de 6,67 metros. Bien, ahora voy a calcular el valor de C, el lado C, que es el otro cateto. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? Ese cateto, este otro y el ángulo. O sea, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Repito, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y el adyacente, o sea, la incógnita y los datos. En este caso, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es B y el cateto adyacente es C. Por lo tanto, la tangente de 40 es B sobre C, es 5 metros sobre C. Hago el mismo proceso que recién, la C estaba dividiendo, aparece en el primer miembro multiplicando, ya que tiene que estar en el numerador para poder despejarlo. Y la tangente de 40 que estaba multiplicando aparece en el segundo miembro dividiendo. Hago la cuenta y obtengo que el valor de C es 5,95 metros. Recordemos que siempre la hipotenusa es mayor que los catetos. La medida de la hipotenusa es mayor que la medida de los catetos. Y por último calcularemos el ángulo delta. Si tengo el valor de beta, que es de 40 grados, y el valor de alfa, que es de 90, aplicando la propiedad de los triángulos, de los ángulos interiores de los triángulos rectángulos, sé que la suma me da 180 grados. Por lo tanto, si de esa expresión yo despejo delta, delta es igual a 180 menos alfa menos beta, 180 menos 90 menos 40 grados, me da el valor de delta que es de 50 grados. Bien, aplicaremos ahora estos conceptos vistos para la resolución de problemas.
Por ejemplo, una escalera mide 5 metros de largo y está apoyada en la parte superior de un muro y forma con el suelo un ángulo de 35 grados. Calcule la altura del muro y la distancia entre la base de la escalera y el muro. Lo primero que voy a hacer es un esquema que represente la situación. Tengo una escalera de 5 metros, un muro y tengo un ángulo de 35 grados que es el ángulo que forma la escalera con el suelo. Hago un triángulo que me represente esta situación para poder trabajar con la resolución del problema. Y tengo aquí este segmento me representaría el muro, ese me representaría la escalera, ese es el ángulo que forma la escalera con el piso y me piden que calcule la altura del muro, que es h, y la distancia entre la base de la escalera y el muro, que es x en este caso. Para relacionar entonces ahora datos con incógnitas. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la altura, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Fíjense que estamos ya relacionando los datos. El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Es el seno del ángulo el que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, voy a calcularle la altura al muro h. ¿De qué forma? El 5 metros que está dividiendo aparece en el primer miembro multiplicando, de forma tal que pueda despejar h. Entonces, h es igual a seno de 35 grados por 5 metros. H me da 2,87 metros. Bastante sencillo. Ahora, si quiero calcular x, ¿qué razón trigonométrica me vincula o me relaciona? El ángulo, el cateto adyacente a ese ángulo y la hipotenusa. Nuevamente estoy relacionando los datos con la incógnita. El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. La razón trigonométrica me vincula a esas tres magnitudes, son datos e incógnitas, es el coseno de 35 grados. Por lo tanto, el coseno de 35 grados es igual cateto adyacente sobre hipotenusa, x sobre 5 metros. Nuevamente el 5 aparece en el primer miembro multiplicando, y x igual al coseno de 35 por 5, x me da 4,10 metros, y ahí obtengo las respuestas que me está pidiendo el problema. Veamos otro problema. Me dice, un hombre observa el extremo de una torre de telefonía de 12 metros de altura. Si el ángulo de elevación de su visual es de 25 grados, calcular la distancia entre el hombre y la torre. Entonces, vemos que un hombre observa el extremo de una torre de telefonía de 12 metros de altura. Por lo tanto, tengo una torre, un hombre, tengo la torre que mide 12 metros, y dice, el ángulo de elevación de su visual es de 25 grados. Al hablar de ángulo de elevación, significa que desde la horizontal me elevo hasta llegar a los 25 grados y ver el extremo de la torre. Eso es un ángulo de elevación con respecto a la horizontal, de la horizontal hacia arriba. Me piden que calcule la distancia entre el hombre y la torre. Entonces, me pide la distancia entre el hombre y la torre. Hago un triángulo que me represente esa situación y tengo el ángulo 25 grados, la altura 12 metros y el valor de x. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? Repito, relaciono o busco una relación entre incógnitas y datos. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? En este caso es la tangente. La tangente de 25 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Similar a los ejercicios anteriores, para despejar x, hago que x aparezca multiplicando y la tangente de 25 que multiplica aparece dividiendo en el segundo miembro. Por lo tanto, realizo el cálculo y me dice que x es igual a 25,53 metros. Y obtengo la incógnita. Ahora, veamos otro ejemplo. Una persona está en el balcón de un edificio a una altura de 60 metros y visualiza el monumento de la plaza que se encuentra enfrente con un ángulo de depresión de 45 metros.
¿A qué distancia se encuentra el edificio del monumento? Entonces, tengo una persona que está en el balcón de un edificio a una altura de 60 metros y visualiza el monumento de la plaza que se encuentra enfrente con un ángulo de depresión de 45 grados, con un concepto similar al de elevación, pero ahora el de depresión es a partir de la visual horizontal bajo 40 hasta llegar a los 45 grados. O sea que este es un ángulo de depresión, no de elevación como en el caso anterior. Grafico un triángulo, hago un triángulo similar para analizar este ejemplo. Y tengo, acá estaría el balcón, aquí estaría el monumento. El balcón está a 60 metros desde el suelo y el ángulo de depresión es 45. Como puedo observar, ese ángulo de 45 grados lo tendría que trasladar a los ángulos interiores. O sea, si ese ángulo exterior es 45, este también será 45. Por lo tanto, este ángulo también es 45. O también, si considero esa recta paralela a esta, cortada por una transversal, puedo decir que este ángulo con este ángulo son alternos internos, por lo tanto miden lo mismo. Ahora, si necesito saber el valor de x, ¿qué voy a relacionar? El ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y el adyacente? En este caso es la tangente. Entonces, la tangente de 45 grados es igual a 60 metros sobre x. Bien, nuevamente despejo x. La x aparece multiplicando en el primer miembro. En la tangente de 45 que está multiplicando aparece dividiendo. La tangente de 45 es 1. Por lo tanto, la distancia desde el monumento hasta el pie del edificio es de 12 metros. Y veamos un último ejemplo. Una montaña mide 850 metros de altura. Se encuentra que el ángulo de elevación a la cima vista desde un punto A es de 35 metros. Determinar la distancia desde A hasta la cima de la montaña. Bien, hago el esquema. Tengo la montaña. Me dice que la montaña mide 850 metros de altura. El ángulo de elevación a la cima vista desde un punto A es de 35 grados. Ese sería el ángulo de elevación. Y me piden la distancia desde A hasta la cima de la montaña. O sea, la distancia desde ese punto hasta ese otro punto. Por lo tanto, voy a hacer el triángulo que me represente esa situación. Tengo lo que tengo que calcular, L, la distancia desde A hasta la cima de la montaña, la altura de la montaña y el ángulo. Ahora, nuevamente trato de relacionar los datos con las incógnitas. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Repito, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso es el seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, aplicamos la fórmula del seno. Seno de 35 grados es 850 metros, que es el cateto opuesto, sobre L, que es la hipotenusa. A partir de allí despejo L, como lo hicimos anteriormente, y obtengo que el valor de L es de 1491 metros. O sea que todos los problemas se basan en relacionar datos e incógnitas y hacer uso racional de las razones trigonométricas y del teorema de Pitágoras, acompañados con la suma o con la propiedad de la suma de los ángulos interiores. Bueno, espero que les haya sido útil este capítulo, el análisis de este capítulo. Cualquier duda, ya saben dónde ubicarme. Gracias.